días a todos. Gracias en primer lugar a Elena por la invitación a este evento. Cuando me llamó y me lo dijo, pues yo me quedé un poco descolocado, no sabía qué responderle, porque es un contexto en el que yo pues no me encuentro cómodo en el fútbol femenino, o sea que no es algo habitual. Pero una vez que he pensado, dije, ¿por qué no intentar hablar de lo que conozco, de lo que llevo viviendo durante toda mi vida? Yo me siento un privilegiado, afortunado de trabajar en lo que me gusta, en el fútbol, que me ha permitido tener un recorrido increíble. Por favor. Cuando yo veo todo mi recorrido, digo, se van cumpliendo años, ¿eh? Se van cumpliendo años y se va haciendo realidad el sueño de ese joven que empieza jugando al fútbol, que se encuentra muy a gusto, pero que encauza su vida por otros derroteros. Yo iba para arquitecto. Yo llegué a la universidad en Madrid, a la Universidad Politécnica, y estudiando arquitectura. Mis padres, mi madre, me decía que el fútbol, pues que no me iba a dar de comer, que lo único que hacía era lesionarme, porque me lesionaba mucho cuando lo practicaba. Pero bueno, empecé estudiando arquitectura y tuve la oportunidad de entrar en educación física en el INEF de Madrid y mirar, desde el 2002, la suerte de estar en la élite del fútbol internacional. En un ámbito que a todos nos apasiona, por favor. El fútbol, socialmente imbricado en nuestra sociedad. Es una realidad que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras niñas se identifican con unos colores, con futbolistas, con equipos profesionales vistiendo sus camisetas y tratando de imitar modelos. Es por eso, yo se lo digo a mis hijos, la gran responsabilidad que tienen los futbolistas profesionales. Es que son el espejo en el que se miran los jóvenes, en cómo celebran los goles, en cómo se comportan con el adversario, con el compañero. Todo eso lo imitan nuestros jóvenes. Por favor. Y lamentablemente se imita todo, pero estamos en una sociedad que sucede mucho esto que vamos a ver ahora en el vídeo. Todo de común. Basta con acudir a una competición de fútbol base para comprobarlo. 9 de la mañana, un partido de fútbol infantil acaba de comenzar. Nos situamos con naturalidad entre el público, poco numeroso por cierto y compuesto casi exclusivamente por padres. ¡Vamos arriba! Unos más calmados que otros. ¡Vamos, Miguel! Los jugadores solo tienen 7 años, pero soportan una presión inasumible a tan corta edad. El partido está bastante igualado. El marcador no se mueve. ¡Vamos a lucharla, José! ¡No! ¡Me cago en la puta! Vale, José, vale, eso es. Y eso no hace sino incrementar la tensión. No, tranquilo. Póngase donde quiera, hombre, no hay problema. Una falta sin trascendencia ni gravedad aparente provoca un estallido de recriminaciones contra el niño que la cometió. La trifulca entre padres no tarda en llegar. ¿Por qué no va la que está dando el niño? No, pero mira, escucha, tú del fútbol, al niño lo dejas. Al niño lo dejamos. Un acceso de ira del que tampoco se libra el árbitro. En apenas 10 minutos de partido asistimos a un desalentador panorama que convierte a algunos padres en hooligans. ¿Por qué una presión tan exacerbada sobre unos jugadores tan jóvenes? Y lo más importante, ¿cómo afecta esa actitud agresiva y vergonzante a sus propios hijos?
Los partidos acaban, pero el pitido final no siempre pone fin a las actitudes agresivas. Este joven no lamenta haber sido sancionado. Y como estábamos todos allí, le dice yo, quítate ya de aquí. Y me vino al línea de que me ha visto. Lo que lamenta es que el árbitro le viera cometer la falta. Su padre se encargará de aconsejarle cómo agredir sin ser visto. Las expectativas pueden surgir demasiado pronto. Yo creo que echar balones adelante y quitárselo ahí atrás. ¿Cuántos pobres? Durante el descanso de este partido de benjamines, el padre de un jugador no oculta su irritación por la estrategia ultradefensiva del entrenador, porque su hijo, que solo tiene 5 años, posee, según dice su padre, una habilidad innata para el regate, el contraataque y el remate a puerta. Es decir, la frase esa de yo tengo un Maradona en casa y nadie se da cuenta, nada más que yo. Muchas veces son padres que están frustrados porque no han conseguido llegar a ser lo que ellos querían ser y quieren que sus hijos sean lo que ellos no han podido llegar a ser. Pero yo voy a quitarme de comer para que mi niño se dedique al fútbol, porque además mi niño es el mejor futbolista que ha dado la generación de su edad, ¿no? ¡Ahora un payaso! ¡Que viene de fuera juego, gilipollas! ¡Ven a quedar tus muertos! ¡Esta ría que te voy a pegar un cabezazo! ¡Me bailo! ¡Vamos! A nadie de los presentes se nos escapa que es una realidad, una triste realidad, pero es el día a día. Pero hay otra cosa, yo creo que es más importante, que es el vehículo fútbol para transmitir a nuestros jóvenes valores. Y el deporte, como decían los que me antecedían, tiene todas las posibilidades de transmisión de esos valores, donde la figura del entrenador a nosotros se nos antoja importantísima, importantísima. Cuando acudimos a foros de esta naturaleza, similares a esto, y nos preguntan siempre, cuando llega el turno de ruegos y preguntas, cuáles son las razones por las que el equipo nacional, España, no ganaba nunca un mundial. Hace 10 años íbamos a foros de esta naturaleza y nos decían por qué razón las categorías inferiores son referencia en el fútbol internacional y la absoluta no gana nada. Y era así, era una realidad. Bien, nosotros, desde el análisis, decíamos que había que esperar un poco, que se estaban gestando generaciones con un talento, con un potencial importantísimo, y que la labor del entrenador, la labor de nuestros entrenadores era fundamental. Y a día de hoy, entre otras razones, la figura del entrenador, la preparación de nuestros entrenadores es modélica y ha propiciado que nuestro fútbol alcance a nivel internacional todos esos... Mirad, esta es una foto de un curso UEFA Pro de hace 3 años. Bien, pues un grupo de 40, 45 exfutbolistas. Estos son cursos que la UEFA y que la Real Federación Española de Fútbol reserva exclusivamente para jugadores internacionales que hayan jugado un mínimo de 8 años en Primera División, o hayan sido campeones de Europa, o hayan sido campeones del mundo. También en este grupo teníamos 4 mujeres internacionales de mucho nivel, y alguna de ellas, la que veis ahí apuntando, Toña Is, hoy es seleccionadora sub-17 femenina. He querido poner esta foto. Esta es una foto, nos fuimos desde Madrid durante la celebración del curso intensivo, nos fuimos a Balaídos a ver un partido España-Alemania, donde los alumnos tenían que realizar tareas que les mandábamos los profesores. Ahí está Guti, ahí está Gabri, está Casquero, bueno, jugadores todos conocidos, conocidísimos, y entre ellos 4 mujeres. 4 mujeres en los que se apoyaban la mayoría de los jugadores de élite. Por su preparación, por su capacidad, se apoyaban y conformaban un grupo muy homogéneo. Por favor.
esos valores que aparecen en nuestro deporte, en el fútbol, los podemos utilizar si quien gestiona el grupo, quien dirige, está bien formado. Y por eso no vamos a repetirnos. Yo creo que los que me anteceden han hecho hincapié en el esfuerzo, en el sacrificio, en la solidaridad del fútbol, que cómo va contagiando a los que la practican. Por favor. Entre esos valores, el primer paso y uno de los más importantes del gestor, de cualquier entrenador, es formar un grupo. En las selecciones nosotros nos encontramos con jugadores de diferentes equipos y características, y la intervención se fundamenta en llegar a cerrar, a identificar y a cohesionar ese grupo de buenos jugadores, a manejar los egos, que son un tema a veces conflictivo. Son jugadores que son referentes en sus clubes y que se incorporan a la selección y que son uno más. Eso no siempre es fácil, pero ese es el primer paso de cualquier entrenador. Por favor. Formar un equipo, un grupo y un equipo. Un equipo es un grupo de seres humanos que se reúnen y trabajan en común para alcanzar una meta. Y es el entrenador el que se encarga de asistir, de dirigir a ese grupo para que esos jugadores sean capaces de dar lo mejor de sí mismos. Elogio, ¿no?, en la fuerza que ha tenido ese grupo, ¿no?, en el ambiente, la unión, el optimismo. La solidaridad entre nosotros, la humildad también y el esfuerzo, pues todo eso unido al talento que puede tener cada uno. El talento es fácil de combinar, lo que no es tan fácil son los egos. Los egos ya es más difícil. Pero por suerte en este equipo hay gente muy humilde, muy normal, muy sencilla. La verdad es que es una suerte la generación que hay hoy en España, porque no hay prácticamente egos. La mayoría piensa en el grupo y eso es la clave de todo esto. Lo importante es el equipo, y más en un mundial, que quizás no tengas otra oportunidad. De los primeros partidos se veía que el grupo era una piña y eso tanto dentro como fuera del campo se veía que el equipo iba a una, y eso pues es lo que nos ha hecho llevar el equipo hasta donde lo hemos llevado. En este mundial estuvimos todos muy metidos y yo creo que también eso es un apoyo para los que están jugando y los que tienen que jugar luego. No tenemos individuos que afecten negativamente al grupo, sino todo lo contrario. La gente hace equipo, hace grupo, y eso para el jugador que llega nuevo es fundamental, ahora se sienta más cómodo. Al venir del FC Barcelona, en la que ya está Puy, en la que está Xavi, en la que hay ya muchos jugadores del equipo, pues hizo que me sintiera muy integrado desde el primer día, y que todos los demás, sea Iker, Sergio Ramos, etcétera, siempre me ayudarán mucho a adaptarme. Si esto no funciona como grupo humano, es difícil que lleguen los éxitos, pues casi diría, difícilmente. Que todos convenimos en que son importantísimos para la cohesión del grupo, para obtener rendimiento. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol femenino? Antes han hablado, los que me anteceden, del talento femenino. A mí me sorprendió mucho la primera vez que me tocó ir a una selección femenina, fue por el año 2006, creo recordar, o 2007, no recuerdo, a la selección. Yo creo que estaba Ruth en aquella selección y la dirigía Nacho Quereda. Tuvimos que hacer 2 partidos, uno fuimos a Bélgica y otro a Dinamarca. El primero lo ganamos y luego perdimos por 5-0 el segundo ante Dinamarca, una de las potencias del fútbol femenino. Y me llamó mucho la atención, porque yo iba con miedo, lógicamente, cuando yo venía del fútbol masculino, cuando te metes a trabajar con las chicas, pues no sabía cómo me iban a afectar, y encontré una respuesta muy motivante. Deduje en ese momento lo receptivas que eran las mujeres, quizá a lo mejor porque yo venía de la sub-21 masculina, y yo veía cómo realizaban inmediatamente todas las solicitudes que se hacían en los entrenamientos, incluso pedían más entrenamientos, y a mí me sorprendía en relación a compararlo con
lo masculino, con el fútbol masculino. Bien, a este respecto yo sí que tengo una opinión particular. Creo que la evolución del fútbol femenino no tiene que transcurrir intentando compararse con el masculino. Creo que sería un error. El progreso que ha experimentado el fútbol femenino en la última década ha sido espectacular, a nivel de selecciones y a nivel de élite hablo. Espectacular. Lo que al fútbol masculino nos costó muchísimos años, yo creo que el femenino lo ha conseguido en menos tiempo. Quizá por el talante de la mujer, quizá por esa predisposición, por los medios a nivel de selección que la Real Federación Española de Fútbol ha puesto a su disposición, pero me parece que sería un error intentar compararse. Por favor. Hay una realidad también con la que nos encontramos en el fútbol español, es a nivel internacional con otros países. Alemania, por ejemplo. Alemania tiene 1 millón de licencias. Solo Estados Unidos o Japón, Corea o Brasil, pues tienen un número de licencias tan grande que a la hora de construir sus selecciones nacionales en distintas categorías, pues puede contar con un material importante. Los países nórdicos también tienen una gran tradición, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda. Por el contrario, tanto Francia como España pues tratan poco a poco de acercarse, de disputarle los títulos en las categorías inferiores, y se ha conseguido en los últimos años. Lo que han conseguido a nivel de categorías inferiores las selecciones nacionales femeninas es que no tiene parangón. A mí no deja de sorprenderme. Por favor. Y creemos que la colonización del fútbol base en la que está inmersa nuestra roja, la roja femenina, puede recordar, incluso existe un paralelismo a la que se dio en el fútbol masculino y la que yo he vivido en el fútbol masculino. Yo llegué en el 2002 y en aquella época, pues sí, se había ganado una Copa de Europa Sub-16, esporádicamente. A partir del 2004, España pasó a mandar en el fútbol base europeo, hasta el punto de que la UEFA instituyó un trofeo, el Maurice Borlat, que otorga cada 2 años a la asociación europea que más títulos consigue en categorías sub-17 y sub-19, y España lo ha ganado en 8 de 14 ediciones. Así, entre el 99 y el 2007, la masculina ya acumulaba, la selección masculina, un Mundial sub-20, 4 Eurocopas sub-19, otras 4 sub-17, 2008, 2009, 2010, se fueron también acumulando. De igual forma, ahora mismo está en el mismo proceso, creemos, y coincidimos con el seleccionador actual absoluto, Jorge Vilda, las categorías inferiores del fútbol femenino, que están acumulando europeos, mundial son palabras mayores, europeos sub-17, europeos sub-19. De hecho, ahora mismo se está disputando la Eurocopa sub-19 y estamos en semifinales contra Holanda. Seguramente nos veremos en la final otra vez con Alemania. Palabras mayores. Alemania 1 millón de licencias, nosotros 40.000 licencias. Por favor. Y bueno, pues hemos tenido también la suerte de acompañar a algunas selecciones femeninas. Esto fue en Portugal, la selección femenina sub-16, que dirigió Jorge Vilda, el seleccionador absoluto femenino. No se caen los anillos a nadie por también llevar la sub-16 en un torneo en Portugal. Por favor. Y bueno, y aquí comprobamos en el vestuario lo receptivas que son nuestras internacionales, por favor, lo atentas que escuchan las directrices de los seleccionadores, más.
Ahí vemos la diferencia que hay entre hombres y mujeres a la hora de licencias federativas. En el año 2016, 896.000 licencias masculinas frente a las 44.000 femeninas. Pero que todos los futbolistas que han sido referencia en nuestro fútbol han pasado por todos los niveles. Han tenido licencia federativa, benjamín, juvenil, porque tenemos la suerte de tener al fútbol, a este deporte, muy arraigado en nuestro territorio. España, con la tutela de la Real Federación Española de Fútbol y la delegación en las federaciones territoriales, organiza 32 competiciones a nivel nacional y aproximadamente cada fin de semana se celebran 27.000 partidos y tenemos muy claro también que utilizamos el fútbol para formar a las personas, o debemos, y eso intentamos transmitir a nuestros alumnos, utilizar el fútbol para formar a las personas. Es un vehículo importantísimo. Yo siempre pongo como ejemplo que a ningún padre de esos que hemos visto ahí en el vídeo, creo yo, se le ocurre ir a la profesora de matemáticas de mi hijo y decirle cómo tiene que enseñarle matemáticas o biología. Sin embargo, en fútbol, como está abierto, pues todos tenemos, nos arrogamos esa autoridad para decir cómo tiene que colocar a mi hijo en el campo y cómo tiene que manejarlo. Y desde la Real Federación Española de Fútbol nos apoyamos en los campeonatos de selecciones autonómicas. Aquí la Real Federación Española de Fútbol es un ejemplo a nivel internacional. Cuando nos juntamos en las fases finales o de clasificación de los campeonatos de Europa, el resto de países nos preguntan, lógicamente, igual que a nosotros nos interesa acudir a ellos a ver qué cosas hacen, la marca España tiene un valor increíble en el mundo. Te abre muchas puertas y nos valoran mucho más a veces fuera que dentro. Uno de los mayores éxitos de la Real Federación Española de Fútbol fue la implantación para la configuración de sus selecciones nacionales de los campeonatos de España de selecciones autonómicas. Aquí la Real Federación Española de Fútbol invierte dinero, le cuesta mucho dinero en hacer estos campeonatos. En categoría alevín, cadete y juvenil, que no se ve debajo, sub-16, sub-18 y sub-12. Esto nos sirve a la española como filtro para identificar a los talentos y a las mejores jugadoras. Aquí vemos otra vez a la selección sub-16 femenina en Braga, en Portugal, en ese campeonato. Aquí vemos una sub-19 con Pedro López, que está ahora en el Campeonato de Europa. Esta me parece que es de hace 2 años. Y a veces cuando coinciden competiciones apelan a los técnicos de las masculinas y les acompañamos. Aquí vemos a Miguel Ángel España, preparador de porteros, también con el que compartimos torneo. Y como os digo, yo encontré una respuesta por parte de las jugadoras increíble y por eso lo destaco. Tuvimos también la suerte el año pasado, el verano pasado, en el mes de junio, de visitar la Federación Alemana. Y conocer lo que te cuentan ellas, lógicamente, de cómo trabajan el fútbol allí, en Alemania. 1 millón de licencias. Allí tuvimos la suerte de acudir 4 técnicos españoles. Ahí aparecen me parece que era en aquel momento la seleccionadora sub-16 de Madrid, Carmen, otra que está en el comité de entrenadores, un andaluz y yo. Estuvimos en un congreso
con la seleccionadora, la que está allí exponiendo es la seleccionadora sub-17 y aquí abajo es la seleccionadora absoluta de la Federación Alemana entre nuestras dos compañeras. Y, lógicamente, el apoyo que se presta en Alemania al fútbol femenino pues todavía no está a nuestro alcance, pero todo llegará. Yo creo que el fútbol femenino español ha ido avanzando a pasos agigantados. Y a modo así de información, esta es la estructura de nuestros técnicos del fútbol masculino. Tenemos un coordinador, Ginés, tenemos 3 seleccionadores masculinos, Albert Celades, Luis de la Fuente, Santidenia, 2 asistentes, David Gordo y quien les habla, 2 preparadores de porteros y un técnico audiovisual. Por favor. Y esta es la femenina, también con 3 seleccionadores, Jorge Vilda, Pedro López y Toña Is, 2 asistentes, Javier Velázquez, el preparador físico, y cuando a veces, en ocasiones acudimos a algunos de nosotros de la masculina, un preparador de porteros, Manolo Amieiro, Miguel Ángel España o Juanjo González también, y un técnico de vídeos. Es decir, el organigrama, la estructura es muy parecido y además la compartimos. Cuando se solapan competiciones masculinas con otros aspectos, pues acudimos con ellos. Es una frase de Vicente del Bosque que nos llena de orgullo y que nos ayuda y nos estimula a seguir trabajando. Al reconocer que el gran éxito de la Eurocopa y del Mundial, por los cuales se estableció la marca España, y todo el mundo no lo reconoce, fue posible porque ese grupo de jugadores adquirió desde las categorías inferiores el hábito de ganar. El ganar, que a este nivel de élite es importante. Cuando tú reconoces la competición, cuando tú has ganado y has perdido muchas competiciones, sabes manejarte mucho mejor en ese ámbito. Y ahí está el futuro de España. Y ahí Vicente del Bosque, que tiene un perfil también de formador, reconoce que las categorías inferiores en cualquier club y, por tanto, también a nivel de selecciones, tiene un valor importantísimo. Y le preguntaban que a quién dedicaba las victorias de un mundial de nuestra selección o de un europeo. A todos los que trabajan. Nosotros no hay ni un solo día que acudamos a actos de esta naturaleza y no reconozcamos, cuando explicamos cómo trabajamos en las categorías inferiores, no reconozcamos el mérito que tienen nuestros 57 ojos. Nosotros, desde la Española, tenemos 57 seleccionadores territoriales por todo el abanico de la península, que son los que nos informan de dónde está el talento. Desde Madrid, desde Las Rozas, sería muy difícil acudir aquí a Canarias, acudir a Andalucía, a Galicia, a ver dónde están lo más granado de nuestros jugadores. Son ellos los que, a través de esos campeonatos de España de selecciones sub-12, sub-16 y sub-18, quienes nos ponen sobre la pista de los mejores. Por eso, agradecer también a la Federación Tinerfeña, a cualquier federación territorial, el trabajo desinteresado y altruista que hacen en aras a poder conseguir europeos a nivel nacional y mundiales. Bien, ahora sí eres tan amable, va pasando todo porque poco a poco, y vamos a ir viendo un poco, ese es un poco el entrenamiento tipo que hacemos en nuestras selecciones, con rondo, con activación, con evoluciones ofensivas, posesión, partido modificado y vuelta a la calma. Los rondos, que todos conocéis, podemos poner unas características y unos requerimientos. El rondo solidario, le ponemos este apellido además, solidario, un valor importante de un deporte, el fútbol, deporte de cooperación-oposición.
yo no juego solo, yo no juego al lado de otro, yo juego con otro, yo coopero con mis compañeros para oponerme al adversario, que también coopera entre sí. Deporte de cooperación, oposición. Rondo solidario, 3 en el centro, ¿sí? Bien, pasa seguido, movilidad articular, activación, estiramientos, vuelta a la calma. Esto es en Israel con la sub-21, también medalla de oro en el 2013. Y esta es una tarea para los que yo supongo que lo habréis empleado, los entrenadores, pero es una tarea que a nosotros nos da muy buen resultado, este ejercicio. Un juego de posesión de 4 contra 4 más 3 comodines, porque permite que el jugador reconozca, es sencillo, pero claro, también depende del nivel del jugador, que el jugador reconozca casi toda la esencia del juego del fútbol. Porque en la realización de este juego de 4 contra 4 más 3, permite que el jugador reconozca 3 líneas de pase que le va a demandar el juego continuamente. Una primera línea de pase con el que tengo a la derecha o a la izquierda, por tanto, una primera línea de pase sencilla, sin riesgo, primera línea de pase, una segunda línea de pase y una tercera línea de pase que existe la posibilidad de conectar con sus compañeros. 4 contra 4 más 3. Y como les decía al principio de mi intervención, yo me siento un privilegiado, me siento afortunado por hacer lo que me gusta, por hacerla mi profesión, el fútbol, y haber tenido la suerte de compartir con estos jugadores todo su crecimiento. A todos, a Silva, a Piqué, a Iniesta, a Mata, les hemos visto con 16 años, cuando venían asustados a las convocatorias. Y hoy en día, pues imaginaros quiénes son. Desde su club y desde su selección autonómica han ido progresivamente pasando hasta la selección nacional y haber contribuido a esa marca España. Y haber visto cómo han ido pasando de niños a héroes. Esta es una realidad para nuestros jóvenes. Niños que, como ellos cuando tenían esa edad admiraban a sus antecesores, y convertidos en héroes. Y haber tenido la suerte, sí, de vivir estos momentos. Muchas gracias.